Bienvenidos a Historias de Asombro. ¿Se preguntaron alguna vez? ¿Qué habría pasado si Estados Unidos no hubiese decidido arrojar las 2 bombas atómicas que arrasaron Hiroshima y Nagasaki? ¿De verdad eran necesarias para poner fin a la guerra o su uso respondió a otros intereses? El 16 de julio de 1945, el desierto de la Jornada del Muerto en Nuevo México fue testigo de la prueba Trinity, la primera detonación de una bomba nuclear. El proyecto Manhattan había culminado con éxito. Los estadounidenses habían ganado la carrera por desarrollar el arma definitiva. Ahora poseían el poder para borrar del mapa a sus enemigos, los japoneses, dado que Alemania se había rendido 2 meses antes. Sin embargo, la euforia inicial por el logro tecnológico dio paso rápidamente a una profunda preocupación. El dilema que había flotado en el ambiente desde el inicio del proyecto se había vuelto real y acuciante. ¿Cómo debían emplear aquella nueva y terrorífica arma? ¿Debían atacar las ciudades japonesas con ella lo antes posible? ¿O bastaría con revelar su poder al mundo, quizá con una explosión a gran altitud, para que los nipones se rindieran sin necesidad de masacrar a miles de seres humanos? Al día siguiente de la exitosa prueba Trinity, el brillante físico y biólogo Leo Szilard, quien una década antes había concebido y patentado la idea de la reacción nuclear en cadena, redactó una petición dirigida al presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman. En aquel documento, firmado por 70 científicos del proyecto Manhattan, le rogaban al presidente que enviara un ultimátum a Japón con los términos de la rendición exigidos por los aliados. Esto permitiría a Japón aceptarlos o rechazarlos antes de que Estados Unidos empleara bombas atómicas contra el país. También se le recordaba a Truman que la intención original del proyecto Manhattan había sido defender a Estados Unidos frente a un posible ataque nuclear de Alemania, un enemigo que ya se había rendido. En aquella petición podía leerse una advertencia clara. La fuerza material que esta arma da a los Estados Unidos trae consigo la obligación de moderación. Y si violáramos esta obligación, nuestra posición moral se debilitaría a los ojos del mundo y a los nuestros. Entonces sería más difícil para nosotros estar a la altura de nuestra responsabilidad de poner bajo control las fuerzas de destrucción desatadas. Sin embargo, el director científico del proyecto Manhattan, Robert Oppenheimer, no firmó aquella petición. En su opinión, lo mejor era dejar la decisión sobre el uso de la bomba atómica en manos de los políticos de Washington, ya que los científicos no conocían toda la información sobre la situación del conflicto y las posibles reacciones de Japón. De todos modos, la petición de Szilard nunca llegó a la cadena de mando de Truman. Szilard cometió el error de entregársela a James F. Burns, quien no tardaría en convertirse en secretario de Estado y era un firme partidario de usar la bomba contra los japoneses. Burns no entregó la petición al presidente. El único resultado de la iniciativa de Szilard fue que el general Leslie Groves, director militar y de seguridad del proyecto Manhattan, ordenó investigar al científico en busca de pruebas de conducta ilegal con las que poder procesarle. El secretario de Guerra, Henry Stimson, convocó un comité interino de 8 miembros para asesorar al presidente sobre el uso de la bomba atómica. Este comité, a su vez, solicitó a un reducido grupo de científicos destacados del proyecto Manhattan, entre ellos Oppenheimer, que expresaran su opinión. En el informe de aquellos científicos, entregado el 16 de junio, se podía leer que las opiniones de sus colegas sobre el uso inicial de estas armas no eran unánimes. Algunos, que propugnaban una demostración puramente técnica, deseaban proscribir el uso de armas atómicas y temían que su empleo en ese momento perjudicara la posición de Estados Unidos en futuras negociaciones. Otros, sin embargo, destacaban la oportunidad de salvar vidas estadounidenses mediante el uso militar inmediato, y creían que ese uso mejoraría las perspectivas internacionales, preocupándose más por la prevención de la guerra que por la eliminación de esta arma específica. Los científicos del grupo que redactó el informe se encontraban más cerca de estas últimas opiniones. No podían proponer ninguna demostración técnica que pudiera poner fin a la guerra, y no veían ninguna alternativa aceptable al uso militar directo. Tras leer aquel informe, el 21 de junio, el comité interino redactó su recomendación definitiva para el presidente. La recomendación
era que el arma se utilizara contra Japón lo antes posible, sin previo aviso y contra un objetivo doble, es decir, una instalación militar o una fábrica de guerra rodeada o adyacente a casas u otros edificios más susceptibles de sufrir daños. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima. 2/3 partes de lo que segundos antes había sido el hogar de 255.000 personas se transformaron en un páramo calcinado, salpicado de restos carbonizados y humeantes, ruinas e incendios. De un plumazo murieron alrededor de 70.000 personas, muchas literalmente fundidas por las altísimas temperaturas alcanzadas. Decenas de miles más fallecerían en los días, semanas y meses siguientes a causa de las quemaduras, las heridas o las dolencias debidas a un agente desconocido para casi todos, la radiación. A finales de 1945, la cifra de muertos ascendía a 140.000 y seguiría creciendo durante décadas. 3 días más tarde, Estados Unidos arrojó otra bomba sobre Nagasaki. Más de 200.000 personas perdieron la vida. Civiles, la inmensa mayoría. 6 días más tarde, el Imperio de Japón anunció su rendición incondicional. Capítulo 5. Reflexiones post-bombardeo y el papel de Carl Compton. Uno de los 8 miembros de aquel comité interino convocado por el secretario de Guerra Stimson para asesorar al presidente Truman sobre el uso de la bomba atómica fue el prestigioso físico Carl Taylor Compton, presidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Un año más tarde, en el número de diciembre de 1946 de la revista The Atlantic, Compton publicó un interesante artículo en el que exponía los argumentos que los habían llevado a recomendar el bombardeo nuclear. Es fácil ahora, después de lo ocurrido, mirar atrás y decir que Japón ya era una nación derrotada, afirmaba Compton, y preguntarse cuál fue, por lo tanto, la justificación del uso de la bomba atómica para matar a tantos miles de japoneses indefensos de esta forma inhumana. Compton relató su experiencia, que le dio una oportunidad excepcional de conocer los hechos pertinentes desde diversos ángulos, aunque sin ser responsable de ninguna de las decisiones, lo que le permitía hablar sin ponerse a la defensiva. Aunque su papel en el desarrollo de la bomba atómica fue muy menor, formó parte del grupo convocado por el secretario de Guerra Stimson para ayudarle en los planes para su prueba, uso y posterior manejo. Luego, poco antes de Hiroshima, fue asignado al general MacArthur en Manila y vivió 2 meses con su Estado Mayor, aprendiendo sobre los planes de invasión y la sincera convicción de estos oficiales de que aún les esperaba una lucha desesperada y costosa. Finalmente pasó el primer mes después del Día de la Victoria en Japón, donde pudo constatar de primera mano el estado físico y psicológico de ese país, consultando incluso con amigos científicos y personales de toda la vida. Con esta experiencia, Compton creía, con plena convicción, que el uso de la bomba atómica salvó cientos de miles, quizá millones, de vidas, tanto estadounidenses como japonesas. Argumentó que sin su uso la guerra habría continuado durante muchos meses y que nadie en conciencia, sabiendo lo que se avecinaba y lo que la bomba atómica podría lograr, como el secretario Stimson y los jefes de Estado Mayor, podría haber tomado una decisión diferente. Un punto que suele olvidarse al hablar del ataque atómico sobre Hiroshima y Nagasaki es que los estadounidenses no fueron los únicos que lo consideraron necesario. Los británicos también se mostraron a favor. Durante una reunión de la Comisión Conjunta de Política celebrada en Washington el 4 de julio de 1945, un mes antes de los bombardeos, los representantes del gobierno de Reino Unido expresaron su apoyo a Estados Unidos para el uso de bombas atómicas contra Japón. El ultimátum de Potsdam y la resistencia japonesa. ¿Pero realmente era así? ¿El único modo de evitar una cruenta invasión terrestre del archipiélago japonés era masacrar a decenas de miles de civiles? ¿Los aliados se tomaron al menos la molestia de enviar un ultimátum a Japón? ¿Les dieron la oportunidad de rendirse? Este es otro punto polémico de la historia, porque el 26 de julio de 1945, 2 semanas antes del bombardeo de Hiroshima, Harry Truman, Winston Churchill y el presidente de China, Chiang Kai-shek, emitieron la Declaración de Potsdam.
Este documento describía los términos de la rendición del Imperio de Japón que habían acordado los aliados y amenazaba a Japón con la destrucción inmediata y total si no se rendía. ¿Era un ultimátum? Sí, pero la amenaza carecía del peso de la bomba atómica, ya que ésta no se mencionaba en el documento a pesar de que Estados Unidos ya disponía de ella. ¿Podía ser aquella advertencia de una destrucción inmediata y total una referencia velada a que ya poseían la bomba? Tal vez, pero quedaba abierto a interpretaciones y, en cualquier caso, en la declaración también se exigía a Japón la rendición incondicional, lo que resultaba inaceptable para el sentido del honor de los altos mandos militares nipones. La diplomacia secreta y el malentendido de Mokusatsu. Muchos historiadores coinciden en señalar el papel clave que jugó el ministro de Exteriores, Shigenori Togo, en el desarrollo de los acontecimientos posteriores. Togo albergaba la esperanza de que la Unión Soviética, que no estaba en guerra con Japón, aceptara mediar en las negociaciones de paz con los aliados occidentales. Gracias a ello, los japoneses podrían lograr unas condiciones de rendición más favorables, ya que la Declaración de Potsdam dejaba numerosos aspectos en el aire. Entre ellos, la futura forma de gobierno de Japón, el destino de quienes fueran acusados por crímenes de guerra, a quienes se prometía justicia severa, y, sobre todo, el estatus del emperador tras la rendición, a quien no se mencionaba en ninguna parte de la declaración. En cambio, sí se podía leer la autoridad e influencia de quienes han engañado y desorientado al pueblo japonés para embarcarse en la conquista mundial debe ser eliminada para siempre. 2 semanas antes de la declaración de Potsdam, el 12 de julio, Togo había solicitado al embajador japonés en Moscú, Naotake Sato, que informara a los soviéticos en nombre del emperador de que Japón no tenía otra alternativa que llevar la guerra hasta el final mediante un esfuerzo bélico total si Estados Unidos y Reino Unido exigían una rendición incondicional. Dado que Stalin, a pesar de haber participado en la conferencia de Potsdam, había rehusado firmar la declaración argumentando que su país no estaba en guerra con Japón, esto alimentó las esperanzas de Togo de contar con el apoyo soviético como mediadores. Por su parte, los aliados habían descifrado hacía tiempo los códigos secretos japoneses, incluido el que empleaban para enviar mensajes a sus diplomáticos de alto nivel, de modo que los estadounidenses estaban al corriente de las esperanzas depositadas por los japoneses en Stalin. Así las cosas, el ministro de Exteriores Togo se reunió con el emperador Hirohito y le aconsejó posponer la respuesta a la declaración hasta que los soviéticos respondieran a la propuesta japonesa de mediar en los acuerdos de paz. Según declaró años más tarde un funcionario del Ministerio de Exteriores presente en aquella reunión, el emperador dijo sin dudar que la declaración de Potsdam le parecía aceptable en principio. El 28 de julio, en respuesta a la declaración de Potsdam, el primer ministro Suzuki empleó una palabra que ha hecho correr ríos de tinta, mokusatsu. Ese término se puede traducir como ignorar o tratar con silencioso desprecio, pero también podría ser interpretado como abstenerse de comentar. A partir de 1950 surgió el mito de que los Estados Unidos habían decidido lanzar las bombas atómicas por una incorrecta traducción de ese término. Pero esto no se sostiene si se lee la declaración completa del primer ministro que apareció publicada en los periódicos japoneses. La frase polémica fue traducida al inglés por la propia agencia de noticias oficial del Imperio japonés Domei Press, como «El gobierno japonés ignora esto y estamos decididos a continuar nuestra amarga lucha hasta el final». Los estadounidenses sabían que en las altas esferas japonesas había intensos debates, pero solo podían hacer suposiciones sobre el peso real que podían tener los partidarios de la rendición. 9 días después de la respuesta de Suzuki, el 6 de agosto, bombardearon Hiroshima. Tras la masacre, Truman dio un discurso advirtiendo que Japón podía esperar del cielo una lluvia de ruina y desgracias jamás vistas en la tierra hasta ahora. Suzuki volvió a reiterar ante la prensa japonesa la voluntad del gobierno de seguir luchando. Algunos quizás os estéis preguntando por qué el pueblo japonés no se rebelaba contra sus dirigentes. El punto clave era otro. En realidad, el pueblo japonés no tenía idea de lo que estaba pasando. Todas las noticias, toda la información era férreamente censurada por el gobierno. En el caso de la explosión de la bomba en Hiroshima,
Solo los habitantes de las zonas cercanas eran conscientes de que había ocurrido algo terrible, pero tampoco tenían muy claro qué. La Declaración de Potsdam había sido traducida en Japón con grandes recortes, como la omisión de la amenaza de una destrucción inmediata y total. Aunque bombarderos estadounidenses habían arrojado sobre territorio japonés más de 3 millones de panfletos con la declaración, es poco probable que fuese leída por un porcentaje significativo de la población. Leer propaganda enemiga o escuchar emisoras de radio extranjeras se consideraba un delito y era castigado con severidad. La última esperanza del gobierno japonés se desvaneció el 8 de agosto, cuando Stalin declaró la guerra a Japón y se adhirió a la Declaración de Potsdam. Al día siguiente, cayó la segunda bomba atómica, esta vez sobre Nagasaki. 40.000 personas murieron en el acto. Apenas unas horas antes, los soviéticos habían iniciado la Operación Tormenta de Agosto, su invasión de Manchukuo, el estado títere establecido por los japoneses. El agotamiento japonés y la doctrina del sacrificio total. Desde un punto de vista militar y logístico, Japón estaba exhausto en agosto de 1945. Su economía de guerra se había derrumbado, la marina mercante había sido diezmada y su flota de guerra había sido prácticamente aniquilada. El país padecía una severa escasez de alimentos y combustible. En la capital, Tokio, apenas quedaban ya 10.000 soldados aptos para el combate. A pesar de esta situación precaria, el cuartel general imperial mantenía su intención de resistir hasta el final. Habían diseñado la operación Ketsu-Go, un plan de defensa total del archipiélago japonés. Este plan se basaba en la premisa de sacrificar a 100 millones de japoneses en un esfuerzo heroico para que el enemigo, ante el espantoso coste humano, perdiera la voluntad de seguir luchando. Se estaban formando milicias civiles y se entrenaba a la población con armas rudimentarias como palos y lanzas. Mientras tanto, los aliados también estaban elaborando sus propios planes de invasión, que se dividían en dos fases. La Operación Olympic para invadir la isla de Kyushu en noviembre de 1945 y la Operación Coronet para invadir la isla de Honshu en la primavera de 1946. Los cálculos de bajas eran escalofriantes. Se estimaba que la invasión de Olympic podría costar entre 50.000 y 400.000 bajas estadounidenses, mientras que las bajas japonesas, militares y civiles podrían ascender a millones. Estos planes y las proyecciones de víctimas reforzaban el argumento de quienes sostenían que el uso de la bomba atómica era la única forma de evitar un baño de sangre aún mayor. Intereses geopolíticos y la decisión del emperador. Más allá del argumento de salvar vidas estadounidenses, algunos historiadores sugieren que el presidente Truman pudo haber tenido una razón adicional para apresurar la rendición de Japón: evitar una mayor expansión de la influencia soviética en Asia. La rápida entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón el 8 de agosto y su posterior adhesión a la Declaración de Potsdam era una clara señal del interés de Stalin en la región. Un final rápido de la guerra, provocado por las bombas atómicas, podría haber limitado las ganancias territoriales y políticas de la URSS. Además, el bombardeo atómico también sirvió como un argumento de peso para los líderes japoneses más indecisos. Aunque la facción militarista seguía aferrada a la idea de luchar hasta el final, la magnitud de la destrucción en Hiroshima y Nagasaki, sumada a la entrada soviética en la guerra, fortaleció la posición de aquellos que abogaban por la rendición. Fue el propio emperador Hirohito, en su discurso de rendición, quien mencionó el uso de una bomba nueva y muy cruel como un factor decisivo para poner fin a la guerra. Su intervención fue crucial para superar la resistencia de los militares y lograr la aceptación de la rendición. Más allá de Hiroshima y Nagasaki, ¿cuántas bombas más? Otro punto relevante a considerar es la cuestión de cuántas bombas atómicas más poseía Estados Unidos o cuántas podría producir en poco tiempo. Algunos historiadores sugieren que la prisa en el lanzamiento de las dos bombas sobre Japón no solo buscaba la rendición inmediata, sino también una demostración de la capacidad estadounidense para producir y utilizar múltiples armas nucleares.
la posibilidad de que Estados Unidos tuviera un arsenal mucho mayor y que estuviera dispuesto a usarlo repetidamente, pudo haber sido un factor de presión considerable para los líderes japoneses. Se ha especulado con la posibilidad de que, además de las 2 bombas utilizadas, se tuvieran preparadas más bombas para su uso si Japón no se rendía rápidamente. La elección de los objetivos, Hiroshima y Nagasaki, también ha sido objeto de debate. Ambas ciudades eran importantes centros militares e industriales, pero no estaban entre las ciudades japonesas más devastadas por los bombardeos convencionales previos. Esto permitió una clara demostración del poder destructivo singular de la bomba atómica. Se eligieron ciudades que no habían sido completamente arrasadas para que el efecto de la bomba fuera evidente y su impacto psicológico máximo. Es conocido que Tokio, a pesar de ser la capital y una ciudad densamente poblada, fue descartada como objetivo por temor a la anarquía que se generaría y la animosidad a largo plazo que podría causar un ataque directo sobre el centro del poder imperial. Kioto, otra ciudad considerada como objetivo debido a su tamaño y valor cultural, fue excluida de la lista por la fuerte oposición del secretario de guerra Henry Stimson, quien había visitado la ciudad y estaba preocupado por el resentimiento que tal destrucción podría generar en el futuro. Así, Nagasaki, aunque inicialmente no era el objetivo principal, era Kokura, pero estaba cubierto por nubes, se convirtió en el segundo objetivo en cuestión de días. Las bombas atómicas versus el fuego convencional. Una perspectiva final. Finalmente, es importante poner los bombardeos atómicos en el contexto de la brutalidad ya existente de la guerra. Se argumenta que los bombardeos convencionales sobre población civil ya eran una práctica común y devastadora. De hecho, la Operación Meeting House, el bombardeo de Tokio con bombas incendiarias entre el 9 y el 10 de marzo de 1945, superó en destrucción y número de víctimas a los bombardeos atómicos individuales. Durante esa fatídica noche, 3 centenares de bombarderos B-29 arrojaron 1.700 toneladas de napalm M-69 sobre Tokio, desatando un infierno de fuego que alcanzó temperaturas de casi 1000 grados Celsius y destruyó más de 40 kilómetros cuadrados, aproximadamente una cuarta parte de la ciudad. Se estima que murieron más de 100.000 personas, una cifra cercana a la suma de fallecidos en Hiroshima y Nagasaki el día de las explosiones. Esto lleva a una pregunta crucial. Si toda esa devastación y horror incendiario no lograron que Japón se rindiera, ¿por qué se creyó que un par de bombas atómicas sí lo harían? Es posible que, como ya se apuntaba, no fuera el hecho aislado de 1 o 2 bombas atómicas lo que terminó de convencer a los dirigentes japoneses de que debían rendirse, sino el temor de que los estadounidenses tuvieran preparadas muchas más. La percepción de un arsenal ilimitado y una voluntad implacable de usarlo pudo haber sido el factor decisivo. La cuestión de si los bombardeos atómicos eran estrictamente necesarios para poner fin a la Segunda Guerra Mundial sigue siendo objeto de intenso debate. Los argumentos abarcan desde la salvación de vidas aliadas y japonesas hasta la demostración de poder en el contexto de la Guerra Fría incipiente, pasando por la inminente entrada de la Unión Soviética en el conflicto. Así concluye nuestro viaje a través de uno de los momentos más controvertidos de la historia moderna. La decisión de lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, un evento que cambió para siempre la faz de la guerra y las relaciones internacionales, sigue generando un profundo debate. ¿Fueron realmente el final inevitable de un conflicto devastador o una demostración de poder con implicaciones mucho más amplias? Los hechos, las intenciones y las consecuencias se entrelazan en un tapiz complejo que nos invita a la reflexión. Si este análisis te ha parecido interesante, si te ha hecho pensar o si tienes tu propia perspectiva sobre este tema tan crucial, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que habría pasado si las bombas no se hubieran lanzado? ¿Había otras alternativas? Queremos leerte. Y si te ha gustado este formato y quieres seguir explorando temas históricos complejos con nosotros, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas narraciones. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión histórica. Nos vemos en la próxima historia de asombro.